internas de hueso cubiertas de escudos de queratina que tapan y protegen las uniones. Están hechas del mismo material que tus uñas. Podrías pensarlo como la armadura que protege sus huesos. A medida... Muy buena gente, estamos en otro videito. En esta ocasión vamos a seguir con los videitos de TV Express. Disculpen que esta semana estuve menos activo. Es que estoy con algo en el una infección en el estómago. Pero no le quiero dejar de traer videos, así que con infección y todo le estoy grabando. Dicho esto, empecemos. ¿Qué hay dentro del caparazón de una tortuga? El caparazón de las tortugas, sin lugar a dudas, es la parte más distintiva de estos animales. ¿Te has preguntado qué hay en su interior? ¿Está hueco? ¿Pueden salir de él? Hagamos un corte por la mitad para averiguarlo. Su concha está compuesta por el caparazón, la parte de arriba, el plastrón, la de abajo, y los puentes óseos laterales que la unen y le dan forma. Algo que seguramente no sabías es que tanto la columna vertebral como las costillas y el esternón de estos animales están fusionados a la capa interna. Sí, su concha es también parte de su esqueleto. Aquí puedes verlo un poco más de cerca. Las tortugas son los únicos reptiles con caparazones óseos y duros. Están formados por placas internas de hueso cubiertas de escudos de queratina que tapan y protegen las uniones. Están hechas del mismo material que tus uñas. Podrías pensarlo como la armadura que protege sus huesos. A medida que estos animales crecen, forman escudos nuevos. Se dice que contando las líneas alrededor de estos, es posible saber su edad. Esto es falso. Aunque los anillos sí indican periodos de crecimiento, no siempre coinciden con los años del calendario. ¿Ves cómo sus caderas y hombros se encajan dentro del caparazón? Aquí es donde el resto de su esqueleto se une con la concha. La caja torácica actúa como marco, del que se anclan y despliegan las extremidades. Las tortugas son uno de los únicos animales terrestres del planeta con esta característica. La parte inferior, llamada plastrón, está formada por la fusión de las costillas y los huesos de la cintura escapular, la clavícula y la interclavícula. Es plana para que no raspe el suelo. Su composición es similar a la del caparazón. La capa interna está formada por hueso y la externa por escudos de queratina. Después de ver estas imágenes e ilustraciones, pudiera parecer que tienen mucho espacio vacío, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Están perfectamente adaptadas al tamaño de su concha. Sus órganos y músculos están envasados y sellados al interior. No hay espacios huecos. ¿Cómo se esconden? Muchas tortugas, incluida la tortuga de tierra, pueden retraer la cabeza y las patas en los huecos formados por la unión del caparazón y el plastrón como una maniobra defensiva. Sin embargo, no todas tienen esta habilidad. Todo depende de la especie. Las tortugas modernas se dividen en dos grupos según la forma en la que retraen el cuello. Las criptodiras, que retraen su cabeza de forma que las vértebras del cuello se curvan en forma de U. En esta posición, las patas delanteras pueden bloquear completamente la abertura. Y las pleurodiras, que doblan y giran el cuello y las patas de lado en las hendiduras de la concha. Algunas especies como las marinas no pueden esconderse debido a que en lugar de patas tienen aletas. Su caparazón evolucionó para ser más plano y aerodinámico. Estas recurren a otras técnicas para defenderse de los depredadores. ¿Cómo se ven fuera de su caparazón? Una tortuga sin caparazón es una tortuga muerta. Este es otro mito que nos hicieron creer las caricaturas. La concha de estos animales es semejante al esqueleto de los seres humanos. Forma parte de su columna vertebral. De cierta forma, podríamos decir que está al revés. Los huesos por fuera y los músculos y órganos al interior. De la misma forma en la que no se puede sacar el esqueleto de una persona sin que se muera, tampoco se puede separar una tortuga de su caparazón. Datazo. Datazo, gente. Vamos a ver otro. Que voy a tener que hacer así. Hoy te contaremos cómo fue que este insignificante silbato de juguete fue usado para... Muy probablemente reconozcas a este personaje, Vivendum, la mascota de la empresa francesa de...
Hoy te contaremos cómo fue que este insignificante silbato de juguete fue usado para hackear las líneas telefónicas de Estados Unidos. Suena absurdo, pero realmente sucedió. Varios años antes del nacimiento del Internet y los hackers, existieron los phreakers, personas con amplios conocimientos de telefonía que con regularidad usaban sus habilidades en actividades ilegales y piratas. Es importante aclarar que cuando decimos teléfonos, no nos referimos a los smartphones o a los celulares, sino a sus antecesores. Los teléfonos con botones y auriculares que deben estar conectados a alguna línea física para funcionar. Estos se conectan a una red analógica con cientos de miles de kilómetros de cables por los que se envía la información de un punto A un punto B. Suena como una tecnología antigua y obsoleta, pero la realidad es que aún es útil y sigue en funcionamiento en todo el mundo, aunque no con la misma escala y magnitud de antes. Seguramente tus padres o abuelos aún tienen una línea fija en su casa. Si no sabes cómo funciona una línea analógica, ahora te explicamos rápidamente. ¿Te has fijado que cada uno de los números del teclado de un teléfono produce un sonido diferente? Sí. Estos sonidos están formados por la combinación de dos tonos con dos frecuencias distintas. Por ejemplo, el 5 es la combinación de las frecuencias de 1336 Hz más las frecuencias de 770 Hz. Suena algo así. Cuando llamas a un número desde una línea analógica, la información que las compañías telefónicas utilizan para conectarte con otro número está almacenada en la combinación de tonos y frecuencias de las teclas que oprimiste. Por ejemplo, si marcaste al 9953-3908, esto es lo que la línea mandará como información. La información está en los sonidos, no en los números como tal. Como todo sistema, este también tenía sus fallas, y no pasó mucho tiempo hasta que algunas personas hallaron una forma de hackearlo. En los años 60, los phreakers descubrieron que la compañía AT&T usaba el tono de 2600 Hz para indicar que una llamada de larga distancia había terminado. No tardaron mucho en darse cuenta de que si replicaban de alguna forma este sonido antes de hacer la llamada, la compañía interpretaba que se había colgado el teléfono. Pero, si te quedabas en línea y marcabas a cualquier número del mundo, no se te cobraba absolutamente nada. La llamada era gratis. Probablemente te estés preguntando, ¿y qué tiene que ver el silbato con todo esto? Al principio, los phreakers hacían estos sonidos chiflando, lo cual a veces funcionaba y otras no. Para hackear las líneas telefónicas eficazmente, tenían que encontrar una forma de replicar el sonido sin esfuerzo. Pero, ¿cómo? ¿Y con qué? La solución llegó un día cuando John Draper y uno de sus amigos phreakers descubrieron que si tapabas con pegamento uno de los agujeros del silbato de juguete que venía como regalo en las cajas del cereal Captain Crunch, este producía un tono puro con una frecuencia de 2600 Hz. Inspirado en el silbato, John, ahora apodado el Capitán Crunch, construyó una máquina a la que llamó caja azul, con la cual fue posible generar todos y cada uno de los tonos y frecuencias que usaban las compañías telefónicas en aquel entonces. El invento dio la vuelta al mundo. Con él, miles de usuarios realizaron llamadas telefónicas ilegales de larga distancia a todo el planeta. El mismísimo Steve Wozniak, cofundador de Apple, conoció al capitán en la Universidad de Berkeley en el invierno de 1971. Fue con el dinero que ganó al vender cajas azules que financió el prototipo del primer ordenador de Apple, el Apple I. Todo gracias a un pequeño silbato de juguete. Gente, no estafen a la gente. Gente, no estafen a la gente. Alto trabalenguas. Pero se entendió. O sea, no hagan cosas para afectar a otras personas. Dicho esto, no hincho más. Nos vemos en un próximo videito. Bye.